Hola caracolas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Nuevo vídeo en el canal, esta vez con otra reseña de una novela. Volvemos a la Alta República. En esta ocasión con la novela adulta que cierra la fase 1 de la Alta República. Como sabemos, la Alta República, todo el contenido lo están dividiendo en diferentes fases y diferentes oleadas. Pues esta es la oleada 3 y es la novela, la tercera novela de adulto. Más o menos se puede decir que han hecho una trilogía con estas tres novelas de adulto. No es solo el único contenido que están sacando de la Ultra República. Sabemos que, bueno, ya podisteis ver en mi vídeo, en mi canal, que también hice una reseña de la novela juvenil, que de hecho traeremos un poco de esa novela juvenil en este vídeo, porque es de la misma autora. Y además hay un montón de cómics. De la primera fase creo que no está cerrada entera, creo que faltan, por lo menos en español, ya sabemos que Planeta pues va a su ritmo sacando las cosas. Creo que faltan una novela juvenil y hay un audiolibro que se llama Tempest Runner que no sé si sacarán en español o no, o lo traducirán o no, pero está ahí, ese también faltaría en cuanto a novelas grandes. Luego hay un montón de cómics que por ahora no estoy leyendo, o bueno, he leído solo los primeros, los dos primeros. No he dicho el nombre de la novela. Vamos a estar reseñando la novela Estrella Caída, como digo, la tercera novela de adulto, y que está firmada por Claudia Gray, que ya sabéis que es una de mis autoras favoritas de Star Wars a día de hoy, y que podéis ver en el vídeo de Linaje, si no recuerdo mal, os lo dejo por aquí, podéis ver pues un poco más sobre la autora. Eh, sobre esta novela, como sabéis, voy a hacer siempre un comentario sin spoilers y un comentario con spoilers. Por ahora va el comentario sin spoilers. Esta novela sigue todo lo que vimos, o sea, sigue los eventos que vimos en Luz de los Jedi y Tormenta Creciente. Por lo tanto, volvemos otra vez a la lucha entre los Nihil, la República y los Jedi. Como os comentaba en la novela juvenil, eso se centra más en lo que son los Dengir, que es pues unos, bueno, pues otra parte de historia. Son como dos historias paralelas, pero que van sobre temas diferentes, más o menos. Entonces, como comento, esta novela sigue los acontecimientos de Tormenta Creciente, es como pues, un tiempo después de lo que ocurrió en esa novela. Pero menos mal que decidí leerme la novela juvenil porque, primero, porque es la misma autora, Claudia Gray, y segundo, porque muchísimos de los personajes que utiliza en la novela en la oscuridad los recupera en esta novela. Por lo tanto, esta novela se hace más sencilla de leer si te has leído la anterior porque hay muchos personajes que ya conoces, que ya te suenan. Luego en comentario con spoilers diré qué personajes son y bueno, y cuál es su papel en esta nueva novela. Vale, esta novela me ha parecido bastante sencilla de leer, principalmente porque los personajes ya los conocemos, es decir, vienes de leer dos novelas en las que más o menos los personajes son los mismos, y pues te quita todo ese problema de personajes nuevos, muchísimos nombres, no sabes quién es quién, no sabes dónde están, no sabes sus personalidades. Aquí yo creo que los tienes un poco más claros. Pero sí que es cierto que es una novela menos trepidante que las dos anteriores, es decir, sigue la misma estructura, pero me ha costado un poco más leerla. A la primera mitad más o menos de la novela me ha costado un poco más leerla y me ha enganchado menos que las anteriores. Creo que la estructura a las anteriores les funciona muy bien porque pues, el principio de Luz de los Jedi funciona muchísimo porque es súper trepidante, es muy... o sea, no te deja respiro. Eso mismo funciona en Tormenta Creciente en la parte mitad, en la mitad de la novela porque hay una, pues bueno, una batalla. Pero aquí no le ha funcionado tanto a Claudio Gray esa estructura. Sin embargo, creo que es una novela un poco más de personajes. No, bueno, vamos a aclarar esto. No es una novela de personajes como tal. Es una novela de Star Wars y es una novela de acción y de eventos. Pero sí que es cierto que yo creo que Claudia Gray hace una cosa muy bien, que es darte pinceladas de los personajes con poquitas cosas. O sea, tampoco necesita grandes reflexiones filosóficas, grandes capítulos largos en los cuales se meta en la cabeza de un personaje. No, con poquitas pinceladas creo que te diferencia muy bien a los personajes y te da un poco de la visión de qué pasa por sus cabezas, cuáles son sus ansiedades, cuáles son sus problemas. Entonces creo que eso lo hace muy bien Claudia, como si la conociera. Claudia Gray lo hace muy bien y en esta novela creo que conocemos más a los personajes, personajes que ya venían, como digo, en las novelas anteriores, pues aquí conseguimos conocerlos un poco más. Es una novela, ya digo, que a lo mejor puede hacerse un poco más
larga, no pesada, pero un poquito más larga o menos, que enganche menos, pero que creo que está muy bien escrita y que es bastante interesante de leer. Entonces, mi nota para esta novela sería, yo creo que un 8 más o menos. Sí, yo creo que un 8. La verdad es que las tres novelas se me han quedado alrededor del 8 en todos los casos. Vale, vamos con el comentario con spoilers como siempre. De nuevo, spoilers por aquí. Vamos a estar hablando de las tres novelas, bueno, no de las tres novelas, pero voy a contar cosas que ocurran en las tres novelas y en la de la oscuridad. Por lo tanto, hay spoilers no solo de Luz de Estrella Caída, sino de las novelas anteriores y de La Oscuridad. Como digo, esta novela se enclava perfectamente como unos meses después, un tiempo después de los acontecimientos de Tormenta Creciente. Si recordamos, en Tormenta Creciente los Jedis deciden ir a por los Nil después que destruyen la Feria de la Galaxia. Entonces deciden ir a por los Nil y al final, Marchon Ro nos deja ver el ojo de la tormenta, el ojo de los Nil, nos deja ver que tiene un animal, un algo que interfiere con la fuerza y hace que bloquee totalmente por miedo, por ansiedad a los Jedis. Y esto lo vemos cuando muere cuando descubrimos que el cadáver de Loden Hestron, que es el maestro de Bel Cetifar, que es uno de los personajes que aparecen en esta novela. Entonces nos quedamos ahí. En esta novela que comento hay un audiolibro entre medias que es Avar Kriss, que sabemos que es una Jedi que estaba al cargo del Faro Starlight, decide ir a por Lour Nadi porque piensan que es la jefa de los Nil, o sí, la capataz de los Nil o el ojo de la tormenta de los Nil. Entonces decide ir a por ella. Entonces nos encontramos con que el Faro Starlight no está Avar Kriss y no va a aparecer este personaje prácticamente casi nada en esta novela, porque está persiguiendo a Lurnadi. Y en el Faro Starlight tenemos al maestro Stellan Gios, que sabemos que es miembro del consejo desde la novela anterior, y es un poco como es como el símbolo de los Jedi de cara a la República. Entonces, esto, por ejemplo, será una cuestión que él se plantee y será una cuestión filosófica que él se plantee o una ansiedad que él tenga. Entonces, tenemos a Stellan en el Faro Starlight. Toda la acción se va a centrar en el Faro Starlight, ¿vale? Entonces, Marchon Ro decide lanzar un ataque con diferentes planetas con el propósito de que esos planetas todos los pues lancen refugiados con naves, atacar a las naves, etcétera, etcétera, para que todas esas naves de refugiados se refugien, valga la redundancia, en el Faro Starlight. Crear una distracción muy grande con refugiados matando gente por el camino para poder conseguir meter una nave en el Faro Starlight con tres Nihil. Con tres Nihil, con los Razrats, que si recordáis son estos animales que aparecen en el episodio 8, creo que, no, el episodio 7, con el que los lleva Han Solo en la nave, que son estos como especie de boca grande con muchos tentáculos. Vale, y además de eso también introducen los Nihil, introducen el Faro Starlight, estos animales, bueno, esto que no sabemos muy bien qué es, que perturba la fuerza y que consigue matar Jedis, convertirlos en una especie de, pues, de momia, les deja solo la piel, bueno, es un poco, la verdad es que es un poco creepy, pero está bastante bien. Tenemos estos refugiados, tenemos a los Nihil con esto. La idea de los Nihil es poner una bomba dentro del Faro Starlight, pero antes de llegar a eso vamos con todos los personajes. ¿Qué personajes vienen de la novela anterior en la oscuridad? Vienen Afi, Leox y Geode, que si recordamos son los tripulantes de la nave, que aquí se llama el navío, del navío, que recogen a Orla y a Elzar. Orla, recordemos que también aparecía en la anterior, que es una Jedi, que está ayudando a Elzarman a volver a abrirse a la fuerza, porque sabemos que Elzarman tuvo un coqueteo con el lado oscuro en la novela anterior, en Tormenta Creciente, entonces se cerró totalmente la fuerza. Entonces Orla ha estado ayudando a Elzar, el navío los recoge para llevarlos al Faro Starlight. Entonces tenemos a estos personajes ahí, además de Stellan Gios, que ya está ahí, tenemos al Padawan Belcetifar y al Padawan Burriaga, que es un Wookiee. Por último tenemos a Nam, que es una Nihil, que bueno, pues han apresado a los Jedi, que también aparecía en la oscuridad, pero es un personaje un poco secundario más o menos y no aparece mucho, aunque tendrá su papel. Entonces, como digo,
el hecho de que estén estos bichos que perturban la fuerza hace que los Jedi no sean capaces de prever lo que va a pasar y eso permite a los Nihil pues cortar las comunicaciones del faro Starlight, manipular las cápsulas de escape y por último poner una bomba. Esta bomba hace que la estación se separe en dos. Y mientras tanto, o sea, además de tener todo este problema, tienen a esos bichos que está persiguiendo Jedis. Y esto es una de las cosas que más me ha gustado de esta novela y es que nadie está a salvo, ¿vale? Estos bichos consiguen matar a varios Jedis, entre ellos Orla, ¿vale? Y pues eso, nos encontramos con una situación en la cual Stellan Gios, el Zarmán, Bell y Burriaga se tienen que enfrentar como a muchas cosas a la vez. Como digo, la bomba consigue separar, o sea, hace que se separe la estación en dos y las dos partes van a caer sobre el planeta Eriam, que es el planeta donde estaba orbitando en ese momento la Faro Starlight porque habían ido a ayudarles. De nuevo, el planeta Eriam aparecía también en la oscuridad, en la novela de la oscuridad. Entonces, pues eso, la historia avanza. A partir de la segunda mitad, pues todo se centra en intentar salvar a la gente que está dentro de la estación, entre ellos, pues Leox, Geote, Afi, Nam, un montón de refugiados, pues eso, todos los esfuerzos de los Jedi por intentar salvar la gente que está dentro. Aparte de eso, intentan salvar la estación, por lo menos la parte de abajo de la estación, haciendo accionar con los motores por debajo, ¿vale? Porque además le está cayendo en el planeta Aeriam y está cayendo y está en línea directa hacia una población en Aeriam, una población costera. Entonces intentan salvar esa población costera. En un momento dado, pues Stellan se enfrenta a estos bichos de la fuerza y se queda, estos bichos que perturban la fuerza y se queda turuleto. Por lo tanto, Elzar tiene que tomar un poco las riendas de lo que está pasando. Hay muchísima acción que no os voy a contar, no os voy a detallar, pero pues eso, hay diferentes acciones dentro. Como siempre, hay un personaje asqueroso que lo único que quiere es sacar rédito y escapar él solo y le da igual que muera, etcétera, etcétera. Entonces, al final de la novela, pues más o menos consiguen escapar casi todos y Elzar, en un momento dado, se intenta como sacrificar para activar estos motores que os digo y poder, o sea, y hacer que la parte de abajo no caiga sobre el planeta. Y cuando llega a activar eso, se encuentra a la Nihil Nam, bueno, a la ex Nihil Nam con otra mujer que también estaba apresada, le entra un ataque que ellas dos estaban intentando también activar eso porque tampoco querían morir. A Elzarman le entra un ataque de rabia brutal porque piensan que están intentando sabotear la estación, corta en dos a la otra mujer, a la que no es Nam, ¿vale? Y eso hace que la estación, por lo tanto, se precipite en Aeriam, ¿vale? Y al final acaba cayendo en la estación en Aeriam. Sin embargo, llega Stellan Gios, que se ha recuperado un poco de este ataque de este bicho, ¿vale? Llega a salvar un poco la situación y consigue, quedándose dentro de la estación, consigue mover la estación y en lugar de que caiga en la ciudad, que caiga en el mar al lado de la ciudad. Esto provoca olas, provoca algunos muertos, pero bueno, al final Stellan Gios salva la situación y consigue salvar a la ciudad y consigue salvar a muchísima gente. Entonces, como veis, es una novela que al final se centra principalmente o sea, en la única acción que tenemos siempre es dentro del faro Starlight, ¿vale? Es la única ubicación que hay realmente casi toda la novela. Y, eh, y eso, y al final se centra principalmente en los Jedis. Sí que es cierto que March on Row tiene algunos capítulos, algunos momentos en algunos capítulos, pero realmente a los Nihil los ha dejado muy de lado en esta novela. Al final, sí que es cierto que al final March on Row hace como una especie de declaración universal a la galaxia diciendo que ellos son los Nihil y que esta galaxia es suya, ¿vale? Como una especie sí, de statement político. Pero bueno, March on Row no aparece mucho y se centra principalmente en todos los Jedis y los personajes que están dentro del faro Starlight. Entonces, como os decía, el principio de la novela es un poco largo, se hace un poco largo hasta que acaban yendo todos o sea, acaban centrándose todo en Starlight.
el tema de los refugiados, el tema de estos animales que no se sabe muy bien qué es, pues atacan a unos, pero los Jedi están un poco como perdidos. O sea, eso sí que está bien hecho, que estos animales que bloquean la fuerza, porque se le ve a los Jedis como muy perdidos, cosa que no se les veía en las novelas anteriores. En estas se les ve como muy perdidos, en plan de, no, venga, vamos a por los animales estos a ver qué son y a ver si los conseguimos detectar y matarlos. No, es que luego ya cuando está cayendo la estación, no, venga, vamos a por la estación. No, ahora tenemos que hacer no sé qué. Están como muy perdidos sin la fuerza. Y eso la verdad es que a mí me ha gustado. La verdad es que es una parte de la novela que me ha gustado bastante. Entonces, más o menos esta es la historia. Como veis, los personajes son los mismos que ya nos habían presentado, por lo tanto, como digo, son ya conocidos y se hace mucho más fácil de leer la novela. Entonces, poco más que contar de la parte con spoilers. Creo que están muy bien desarrollados los personajes de Belcit y Far. Creo que le dan bastante empaque a Elzar y a Stellan. Em, Más o menos yo creo que esos son los tres personajes que más me han gustado. Afi, Leox y Geode, pues también están bastante bien, pero tampoco es que se profundice mucho en ellos. O sea, pues son personajes muy majos, tal, pero bueno, tampoco se profundiza mucho en ellos. Pero yo creo que sobre todo quien más me ha gustado, quien más me ha gustado ver y profundizar son Stellan, Elzar y Bel. Creo que Bell va a tener bastante protagonismo en las siguientes novelas, o por lo menos parece que va a tener protagonismo, o que va a tener una novela solo suya, lo cual me gustaría bastante, porque es un personaje que me está gustando bastante. Una de las cosas que más, pasando ya un poco del tema de la historia, una de las cosas que más me ha gustado de esta novela es que me recuerda mucho a las novelas de leyendas. Las novelas de leyendas yo tenía la sensación, cuando me las leía hace ya muchos años, tenía la sensación de que los malos siempre ganaban o siempre estaban a punto de ganar. Y los buenos, si podemos considerar en este caso la República, los Jedi, los buenos, teniendo en cuenta que los Nihil son terroristas, creo que sí, pues los buenos siempre estaban como en un brete, siempre eran humillados a niveles galácticos, siempre eran derrotados, siempre morían o estaban cerca de la muerte. Sobre todo era eso, siempre eran humillados. Yo me acuerdo cuando leía Leyendas se basaba siempre mucho en Luke, en Han y en Leia. A mí me fastidiaba mucho que esos personajes estuvieran, siempre fueran como a la zaga de los malos, ¿sabes? Es como, bueno, sois los héroes, ¿sabes? Deberíais ser los que fuerais por delante de los malos. Y entonces ese espíritu yo creo que se ha recogido muy bien en esta novela, o sea, o en la Alta República en general. Es decir, en esta novela los Jedi no ganan. En esta novela los Jedi pierden, la República pierde. Les destrozan el faro Starlight, que era como pues eso, el monumento de la República, de lo grande que era la República, de todos somos la República. Pues les destrozan el faro Starlight. Mueren un montón de Jedis, les destrozan templos Jedi. La canciller So está totalmente, no aparece prácticamente en esta novela, pero está totalmente contra las cuerdas, porque al final es como, mira, es uno de tus grandes creaciones como canciller de la República y te la ha destrozado, cuando además estabais diciendo que los Nihil estaban más o menos derrotados, porque pensabais que los habéis derrotado. Entonces, esa sensación de angustia, de humillación del héroe, no me gusta, no voy a decir que me gusta, porque yo soy muy de mis héroes tienen que ser buenos y tienen que ser los mejores y banderita de apoyo al héroe, pero reconozco que me lleva mucho a cuando leía leyendas y creo que da una sensación como más de realismo. Es decir, creo que le da un poco más de realismo a las novelas en el sentido de los buenos no pueden ser tan buenos y los malos sí que pueden ser tan malos. Entonces, la verdad es que me gusta mucho cómo están haciendo eso en estas novelas y me gusta que que los buenos siempre vayan a la zaga. Otra de las cosas que me gustan y que acabo de comentar un poquito es que nadie está a salvo en estas novelas. Y eso yo creo que no estamos tan acostumbrados en las novelas de Star Wars a que nadie esté a salvo. Eso, de nuevo, en leyendas era imposible que alguien pensara en matar a Luke Skywalker o a Han o a Leia. Y en estas novelas yo creo que hay muchos personajes que son como muy intocables. Si hablamos, por ejemplo, de Leia en las novelas de linaje de Leia o en cualquiera en la que aparezca, sabemos que nunca va a morir. En general, de las novelas que yo he leído, la mayoría de veces nunca muere nadie. Incluso de los malos, pues los apresan, los meten en prisión, tal.
pero no mueren. Y en esta novela muere mucha gente. En estas tres novelas muere mucha gente. E incluso en la primera moría muchísima gente, muchísimos Jedis. ¿Qué pasa? Que en esta novela muere gente que ya conoces y que ya le has cogido un poco de cariño. Como estamos en momento spoiler, os lo voy a decir. Muere Stellan, que ya os lo he comentado, muere al final de la novela. Muere Orla, que viene de la novela anterior de en la oscuridad, y joder, se le toma un poco de cariño. Eh, Dejan tocada, bastante tocada a la maestra, a Indira Strokes, que es la maestra de Bel Cetifar. Y a mí lo que más... Mueren otros dos Jedi, que son random. Y a mí lo que más me ha tocado las narices es que, aunque no sea claro, muere Burriaga, que es un Wookiee Jedi. O sea, en fin, o sea, quiero matar. Yo creo que al final lo morirá porque al final de la novela Bel Cetifar va en busca de Burriaga. O sea, no le da por muerto y dice que lo va a buscar, que lo va a encontrar, tal, no sé qué. Entonces yo supongo que no habrá muerto. O sea, si me matas a un Wookiee Jedi, es que no tienes ningún tipo de corazón. O sea, no tienes ningún tipo de corazón. Entonces, me puedo esperar cualquier cosa de ti porque creo que eres mala persona. Entonces yo creo que no habrá muerto, pero en el momento que, o sea, había un momento que pues está luchando con los Razorras y era en plan de no, o sea, no me van a hacer esto, ¿no? O sea, no va a morir Burriaga. O sea, no van a matar a este personaje. O sea, es como si me matan al Sarbueso de Bel. Sarbueso es una especie de perro de fuego que tiene Bel Cetifar. O sea, es como si muere este perro, dejo de leer la Alta República porque, o sea, os odio. Entonces con Burriaga me pasa un poco igual. Espero que no haya muerto. Sinceramente espero que no haya muerto y además yo creo que Bell al final comenta que tienen mucha conexión, que trabajan muy bien juntos. Entonces yo creo que Bell hubiera sentido si Burriaga hubiera muerto. Porque además Bell ya estaba fuera del influjo de estos animales que perturban la fuerza y demás. Entonces yo creo que lo hubiera sentido y yo creo que no está muerto. Pero bueno, que me enrollo. A todo esto va que no os encariñáis con ninguno de los personajes porque todos pueden ser susceptibles de palmarla. Y por último, solo un comentario que, bueno, pues es algo que yo creo que he visto bastante en comentarios en general sobre esta Alta República, estas novelas que estaban haciendo y pues la cultura esta cultura que no existe, que es la cultura woke. Vi muchos comentarios diciendo pues que esto era cultura woke, que estaban metiendo pues eso, muy de... Es que no sé muy bien cómo definir tampoco la cultura woke, pero bueno, que estaba metiendo pues eso, muchos personajes, mucha inclusión forzada y demás. Para que aquellos que tengan miedo a la inclusión forzada, esta novela no tiene absolutamente nada. Tiene las dos reinas de Eiram, que son pareja, pero que aparecen súper secundarias y que es que absolutamente nada, 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 es que ni se dan ni un beso, o sea, cero. Se sabe que son reina y reina consorte y ya está. Y no tiene absolutamente nada más, cosa que en Tormenta Creciente sí que había, un poquito más, en esta no tiene absolutamente nada. Y no tiene, es que no tiene, realmente no tiene tampoco ni un personaje femenino fuerte, ¿sabes? Que puedas decir, no, es una Mary Sue. Es que no hay, o sea, cero cultura woke, cero, o sea, cero. Entonces, no os dejéis de llevar por esos comentarios que critican, porque en general cuando una persona es homófoba, racista y demás, pues los comentarios son mierda. Entonces, no os dejéis llevar por esos comentarios. Yo sí que es cierto que esperaba mucho más. Por esos comentarios decía, joder, qué guay, va a haber inclusión, por fin va a haber personajes LGTB, va a haber personajes fuertes femeninos. No los hay. Sinceramente, lamentablemente, no los hay. Y el único que hay que me parece un poco que es Orla, desaparece, o sea, muere. Así que. Pero bueno, entonces eso, no os dejéis llevar por este tipo de comentarios porque no le hacen justicia a la novela y no tienen absolutamente ningún tipo de razón. Pues nada más, muchísimas gracias por ver hasta aquí. Como siempre ha sido un placer. Os traeré muchas más novelas de la Alta República porque me está gustando mucho lo que están haciendo. Quiero empezar también un poco a leer los cómics. Lo que pasa es que como los cómics salen tan separados, pues al final no me acuerdo de uno y otro. Entonces estoy esperando a que salga un poco en español la primera oleada. Y una vez que esté la primera oleada, yo creo que me los compraré y me los leeré todos a la vez. Y puede que haga reseñas. Y luego también espero hacer una reseña de las tres novelas de adulto, una especie de resumen sin spoilers para quien no haya llegado hasta aquí porque había spoilers por el camino. Nada más, muchísimas gracias por ver hasta aquí como siempre, ha sido un placer
Un beso y que la fuerza os acompañe siempre.